el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del primer libro de los Reyes. En el capítulo 2, versículos del 1 al 4 y del 10 al 12. Se acercaban los días de la muerte de David, y éste aconsejó a su hijo Salomón: Yo emprendo el camino de todos, ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo diciendo: Si tus hijos vigilan sus pasos, caminando fielmente ante mí, con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. David se durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. 40 años reinó David sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de la Primera de Crónicas, capítulo 29. Tú eres Señor del universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del universo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Señor del universo. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. Tú eres Señor del universo, en tus manos está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del universo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Durante todo el mes de enero y hasta el día de hoy, hemos venido meditando en la persona del rey David. Leímos tanto el primer libro de Samuel como el segundo libro de Samuel. Lo vimos surgir y ser elegido por Dios como rey, sacándolo de detrás del rebaño. Lo vimos cometiendo errores, lo vimos triunfando en las batallas, lo vimos venciendo al gigante Goliat, lo vimos en todas las empresas. Y aquí hoy nos está diciendo que el rey David murió, que el rey David se despidió de su hijo Salomón, y como una especie de testamento espiritual que hacen los papás con sus hijos, los que tienen tiempo antes de morir, va preparando a su descendiente,
a Salomón, el hijo de Betsabé, y le está diciendo: sé un hombre, sé correcto, confía en el Señor, guarda sus consignas, para que de esa manera Dios te acompañe todos los días de tu vida. Es una bellísima recomendación, es un testamento espiritual. Generalmente nuestros papás hacen un testamento material, pero qué bueno que el testamento espiritual también sea el legado, la herencia que dejan nuestros padres. Y sí que lo hacen. Nuestros antepasados que murieron nos fueron dejando a nosotros también una herencia espiritual. Esa herencia sí no nos la pueden quitar. Esa herencia no tiene escrituras en una notaría. Esa herencia no tiene motivos para discusiones jurídicas. Esa herencia la lleva cada uno de los hijos como un recuerdo de papá y de mamá. Así lo hizo el rey David. El rey David también nos recuerda con su muerte que solamente hay un rey eterno, que es Dios, que es Él verdaderamente el que da la vida y que Él es Señor de la vida y de la muerte. Pero además el rey David, reinando 40 años, fue un servidor de Dios. Si Dios a nosotros nos da la gracia de cumplir muchos años en su servicio y nos parecemos al rey David en el sentido de buscarlo aún desde nuestros errores, porque el rey David, ustedes lo vieron, fue humano, demasiado humano, pero siempre fue un buscador de Dios, pero siempre estuvo tratando de agradarle a Dios y de corregir y de enmendar sus errores. Ahora ha muerto el rey David y el rey David fue sepultado y su hijo Salomón lo sucedió. Nosotros también pasaremos, nosotros tampoco somos eternos, nosotros también dejaremos una herencia. ¿Cuál es la herencia que nosotros queremos dejar a las siguientes generaciones? La herencia que nosotros queremos legar a los demás es una herencia espiritual. El rey David fue un hombre íntegro. El rey David fue un hombre leal en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros también a ir caminando la vida y que cuando llegue el momento de nuestra despedida, o como dice la palabra de Dios, cuando llegue el momento de reunirnos con nuestros antepasados, nosotros sepamos que ha llegado el final, pero que hemos hecho lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha propuesto y aquello que le agrada al Señor. El Señor Jesús inicia su obra de predicación, pero no lo hace todo Él. Ha llamado a unos discípulos, ha llamado a los 12, y así como los llamó, los está enviando. Los está enviando porque comparte con ellos la misión, pero no los deja ir solos, sino de 2 en 2. Eso es muy importante, ese detalle. El Señor quiere que nosotros realicemos nuestra misión no individualmente, sino comunitariamente. Y es difícil vivir la comunitariedad. Puede ser que haya temperamentos que no se entienden. Puede ser que haya formas de pensar distintas. Y entre esos 2 que mandó, seguramente hay 2 formas de vivir y de ver el mundo y de ver la vida y la misión, pero esos 2 se complementan, esos 2 se ayudan, esos 2 se enriquecen y esos 2 son distintos. Ninguno de los 2 es más importante que el otro. Los 2 son iguales, los 2 son discípulos y los 2 son enviados, pero a los 2 el Señor les da autoridad y es una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual es muy importante. En muchas ocasiones se cree que la autoridad que Dios da es una autoridad humana. No, esta es una autoridad espiritual, una autoridad moral. ¿Cómo es importante que las autoridades civiles de nuestros pueblos puedan ser también ellos autoridad espiritual, autoridad moral? Es decir, que ellos con su testimonio de vida nos ayuden a todos. ¿Cómo es importante que un docente, que un gerente, que un dueño de una empresa, con su forma de ser, con su forma de tratar a los servidores, a los empleados, tenga autoridad espiritual? Así como estábamos diciendo que el rey David hace un testamento espiritual, el Señor Jesús también está dando una autoridad espiritual. Y esas autoridades espirituales hacen falta en la sociedad y hacen falta en el mundo, para que no creamos que tenemos una autoridad que es fruto de una conquista humana o fruto de una conquista intelectual o económica o política, sino que es una autoridad que viene de Dios. Antiguamente la Constitución colombiana dice: en nombre de Dios, de quien viene toda autoridad, porque así lo dice la palabra de Dios. Si un papá tiene autoridad es porque Dios se la dio. Si una mamá tiene autoridad es porque Dios se la dio. Y esa autoridad debe ser para el bien, para la misión que Dios le confía a la persona. Ustedes y yo todos tenemos autoridad
pero esa autoridad nos la ha dado Dios para que la pongamos al servicio de los demás. Y el Señor Jesús les dice que vayan y no lleven muchas cosas para el camino, sino que lleven el mensaje, que lleven pocas cosas para que ellos puedan vivir más la libertad en la misión. Y les dice, quédense donde los reciban, y donde no los reciban, sacudan el polvo. El Señor sabe que no todos los van a recibir. No es que todo aquel que viva el mensaje de Dios, todo aquel que predique la palabra de Dios va a ser recibido en cualquier lugar. Puede haber rechazos, porque es que la evangelización no se impone. En la evangelización nosotros nunca diremos, aquellos se van a condenar, el que no sea católico se condena. Nosotros nunca usamos la autoridad para eso, ni obligamos a los demás, ni los amenazamos diciendo que se van a condenar si no se vuelven católicos. Algunos grupos sí, queridos hermanos, llegan diciendo a nuestras casas que si no dejamos la Iglesia Católica para pasarnos a otro lugar, que nos podemos condenar. Nosotros no somos condenatorios de los demás y tampoco nos dejemos llenar de miedo con aquellos que nos confunden, que nos toca dejar la Iglesia Católica porque si no nos condenamos. El Señor no manda esa misión. El Señor no manda decir eso. La misericordia de Dios es muy grande. Y por eso qué bueno sería que nosotros viviéramos la unidad y el respeto con las demás religiones, y que las demás religiones también respetaran la nuestra y supieran que nosotros y nuestros antepasados somos católicos y queremos escuchar y recibir la palabra de Dios y tratar de vivirla, pero con un corazón libre, no con un corazón lleno de temor, no una religión de esclavos, sino una religión de libres, de hijos de Dios, que reciben el abrazo misericordioso de Dios Padre. Que el Señor siga enviando sus misioneros en nombre de la Iglesia, con los sacramentos y la palabra, y nos llene de su paz y de su alegría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.